Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la empresa Geomatrix les da la bienvenida a la charla del día de hoy, refuerzo y construcción de muros en suelo reforzado, a cargo del ingeniero José Miguel Aldana. Antes de iniciar con la conferencia, recordarles que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Por otra parte, la evacuación de las consultas se quedarán para el final de la conferencia, por lo que es importante que las coloquen en la pestaña de preguntas y respuestas y el panelista las contestará al final. Ahora bien, le doy la palabra a don Jairo Garavito, encargado de Geomatrix, para que nos presente el día de hoy a nuestra conferencia. Adelante, don Jairo. Gracias, Carol. Muy buenas tardes a todos. Dando continuidad con este proceso de capacitación y de charlas sobre los diferentes usos y aplicaciones de los geosintéticos, en el día de hoy tenemos el gusto de presentar la charla Refuerzo y construcción de muros en suelo reforzado, quien va a estar precedida por el ingeniero José Miguel Aldana Arévalo. Él es ingeniero civil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, acá de Colombia. Es magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia, Vías y Transportes de la Universidad Militar Nueva Granada, acá de Colombia, y tiene pues amplia experiencia en el diseño, en la docencia también, para capacitar sobre el refuerzo y la construcción de muros en suelo mecánicamente estabilizado de más de 10 años. Les agradecemos por el espacio y por permitirnos llegar a ustedes con esta información y le doy la palabra a José para que por favor continúes con la charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Jairo, y muy buenas tardes para todos. Sin más, pues vamos a dar inicio a este espacio en el que, como bien lo mencionaba el ingeniero Jairo, hablaremos de estructuras en suelo reforzado, particularmente muros en suelo reforzado. Abarcaremos diferentes escenarios desde su propia, digamos, constitución, qué es una estructura en suelo reforzado. Hablaremos también de metodologías de diseño en las cuales podemos incorporar este tipo de alternativas, cuándo las podemos incorporar, quizás sus ventajas, hablaremos quizás de algunas de sus, digamos, limitaciones al momento de su estructuración. Importante, hablaremos también de las metodologías, lineamientos y diseño, qué herramientas nosotros como ingenieros civiles o desde la estructuración de los proyectos contamos a nivel normativo nacional e internacional que nos permiten evaluar de manera adecuada este tipo de diseños y de estructuras. Veremos algunos conceptos clave para el diseño de este tipo de estructuras y finalizaremos entonces con algunos casos de éxito que como Geomatrix, esa experiencia me ha permitido acompañar a diferentes clientes a nivel, no solo acá en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, en diferentes etapas de los proyectos, desde etapas de prediseño, diseño, acompañamiento en la capacitación en obra y pues cualquier, digamos, acontecimiento que surja durante cada una de estas etapas. ¿Listo? Entonces, sin más, empezaremos por el apartado de generalidades, indicando que las estructuras en suelo reforzado no son algo nuevo. Eh, el hombre, son tan antiguos como el hombre construyendo, de tal manera que el hombre siempre ha intentado mejorar los materiales y el suelo pues no ha sido una excepción. De tal manera que hay registros históricos en los que el hombre ha intentado mejorar la capacidad mecánica, la resistencia mecánica del suelo. Por supuesto que en la antigüedad lo hacíamos con fibras naturales. Hay ejemplos de múltiples estructuras, algunas como las que presentamos en esta diapositiva, en las que la incorporación de fibras naturales a la masa de suelo no solo aumenta su resistencia, sino también limita sus deformaciones, que esas dos, pues, digamos, son unas hipótesis muy importantes en el diseño de este tipo de estructuras. Importante también que son durables. Hablamos de periodos de diseño y ya lo veremos más adelante, que superan los 75 años en el caso mínimo y pues son estructuras que están hechas eh, para que nos acompañen por mucho tiempo. Bueno, la definición propia de estructura en suelo reforzado entonces viene de ahí, de agregar a la masa de suelo algo. ¿Listo? Cuando digo algo, lo quiero mencionar de una manera muy general, ya que a lo largo del tiempo, pues ese algo ha ido cambiando. Desde esas fibras naturales que vimos, desde fibras metálicas, por supuesto ya hablamos de fibras
sintéticas y pues geosintéticos, los cuales pues vamos a hablar en este espacio. Entre esos tipos de geosintéticos, particularmente podemos reforzar tanto con geotextiles como con geomallas. Y el objetivo de agregar esos elementos a la masa de suelo, como ya lo mencioné, vamos a aumentar su capacidad de soporte, su resistencia mecánica, sus propiedades de resistencia y vamos a mitigar o a disminuir considerablemente las deformaciones de la masa de suelo. Esto es fundamental para estructuras de contención, refuerzo de cimentaciones, cimentaciones sobre suelos muy blandos y también cimentaciones profundas, que es otro campo que abarca este tipo de escenarios. ¿Listo? Entonces, como trabajan en conjunto, es decir, la inclusión geosintético con el suelo, trabajan como un matrimonio perfecto. Entonces debe existir una adecuada interacción entre los dos, por lo cual depende de tres factores. Inicialmente, pues tenemos el suelo de conformación. Entonces, ya sea que utilicemos materiales seleccionados, igualmente una de las ventajas de este tipo de alternativas es que nos permiten utilizar material propio del sitio, lo cual para muchos proyectos representa una ventaja fundamental. Resistencia de los elementos de refuerzo, por supuesto, aquí ya entramos en el área de los geosintéticos. En Geomatrix, digamos, una de las ventajas de ser fabricantes es que nos permite tener una amplia gama de resistencias, desde los 30 kilonewton por metro hasta los 800 kilonewton por metro. Son resistencias que nos permiten llegar a estructuras colosales y es la idea de mostrarles ahorita al final algunas experiencias que hemos tenido en proyectos de infraestructura grandes. De igual manera, pues no pueden trabajar independiente, tienen que trabajar como lo que hace el acero de refuerzo en un concreto, en un elemento estructural como lo es el concreto. Entonces suple lo que el suelo carece. Entonces tienen que tener una eficiencia en su interacción. Finalmente, pues la interacción entre estos dos pues, nos va a permitir el diseño de este tipo de estructuras. Si nos vamos a un apartado quizás un poco más técnico, viendo el incremento en la resistencia o en el aporte mecánico de una masa de suelo, acá tenemos un comparativo en función al círculo de Moore, donde inicialmente vamos a ver el comportamiento típico de una muestra de suelo no reforzado, identificado con el color rojo. Si quisiéramos evaluar o digamos las respectivas evaluaciones que se han hecho a nivel académico y a nivel, digamos, de avance en cuanto a la incorporación de este tipo de tecnologías, ya tenemos registros de cómo es un posible comportamiento de una masa de suelo reforzado ante un escenario de corte directo. Eh, Fijémonos inicialmente en la primera, en la imagen superior izquierda, donde este concepto de aumento en la resistencia mecánica parte de una hipótesis de una cohesión aparente. Fíjense en esa conexión, esa cohesión adicional, que es el intercepto con el eje vertical, esos esfuerzos cortantes, surge debido a ese aporte mecánico. Por otra parte, en el costado derecho, quizás una de las que a mi criterio es una de las que predomina y quizás me siento mucho más cómodo cuando la expreso en cuanto a que el confinamiento lateral en los suelos es un concepto que me permite mirar desde otro punto de vista el aporte mecánico y la capacidad, ese incremento en la capacidad mecánica en sus parámetros del suelo. De tal manera que aquí tenemos un incremento, en este caso ya no como una cohesión, sino como un aumento en la fricción o en esa cohesión que tiene el círculo de Moore. Ese confinamiento aparente es el que nos va a permitir que sin la ayuda de ningún tipo de contención como lo es concretos, anclajes, pantallas, sin ningún tipo de ayuda externa, el suelo internamente se va a confinar y me va a permitir abarcar grandes capacidades de carga y minimizar sus deformaciones, que es la imagen que vemos en el apartado inferior, donde básicamente comparamos dos muestras de suelo. Esto es tomado de la literatura, una muestra de suelo de arena reforzado respecto a una muestra de arena no reforzada. Aquí básicamente y a manera muy general vemos que existe una disminución de las deformaciones al aplicar diferentes esfuerzos. Eso quizás desde esta manera no es muy claro. Quisiéramos verlo de una manera mucho más práctica y eso hemos hecho en nuestro laboratorio. Aquí en nuestro laboratorio, ubicado en nuestra planta de producción en Colombia, quisimos llevar a cabo un ejercicio muy sencillo. Básicamente buscábamos comparar
efectivamente eso que estábamos viendo anteriormente. Voy a permitir bajarle un momento. Entonces, justamente acá vamos a evaluar el comportamiento mecánico y de deformaciones de dos muestras. Inicialmente tenemos esta que no tiene ningún refuerzo geosintético, básicamente una compactación en ese molde cilíndrico, bajo la cual pues vamos a someterlo a unos esfuerzos, en este caso con unos ladrillos y unas pesas que teníamos disponibles. No es a ningún tipo de diseño de Proctor o de MAT en cuanto a su compactación. ¿Listo? Como va a ser de esperar y pues no va a ser nada sorprendente, este tipo de muestras con muy baja carga pues van a tender a fallar, que es lo que vamos a ver en un momento. ¿Vale? Entonces nada sorprendente, con una baja carga pues la muestra sin ningún refuerzo, sin ningún tipo de contención, falla. Ahora, fijémonos en la diferencia. En este caso incorporamos geomallas biaxiales en múltiples capas a través de la masa de suelo. Esto nos habla un poco del proceso constructivo de este tipo de estructuras, básicamente inclusión de geosintéticos a nivel de capas ya constructivas en escenarios reales. Quisiera que no solo nos fijemos en cuánto va a soportar de más, porque no llegamos ni cerca al límite, sino la deformación radial o lateral es prácticamente nula. Existe, es mínima, pero pues es imperceptible por lo menos a la vista. De tal manera que esta sola muestra, ah, siendo reforzada con geomalla biaxial de la mínima referencia que tenemos, soporta, por supuesto, respecto a una condición no reforzada, una carga muchísimo mayor. Hay ejercicios en los que podemos disponer aproximadamente 800 kilos a una tonelada sobre esta muestra. Entonces, cuando aprovechamos estas hipótesis, cuando aprovechamos este comportamiento en estructuras colosales, en estructuras que superan los 10, 15, 20 metros a nivel mundial, 50 metros, 80 metros de altura, es cuando aprovechamos las propiedades del geosintético y del material granular para refuerzo de cimentaciones, estructuras de contención, ¿vale? Ya entendiendo este comportamiento, digamos, a nivel básico en cuanto a sus hipótesis de estructuración, pues tenemos que a nivel general tenemos dos grandes grupos. Em, Primero tenemos los muros en suelo reforzado, entendiéndose que son estructuras de gravedad. ¿Listo? Son estructuras de contención que van a trabajar por gravedad y hacen referencia a estructuras cuya inclinación en su fachada sea eh, superior a los 70 grados hasta la vertical. En este tipo de estructuras, básicamente debemos hacer unos análisis de estabilidad adecuados. Los veremos, por supuesto, más adelante, pero básicamente evaluaremos su estabilidad interna, su estabilidad externa y su estabilidad global. Por otra parte, tenemos los taludes, terraplenes reforzados con geosintéticos. Desde este punto de vista, la consideración desde el punto de diseño es diferente. Aquí ya obedece a metodologías de equilibrio límite, donde básicamente garantizaremos una estabilidad global del talud mediante la inclusión de geosintéticos. Entonces, es una diferencia muy importante que hace la norma para su estructuración inicial. Ahora veremos algunos de los casos típicos. Son muchísimos los que día a día llegan aquí a la oficina técnica en Colombia, en cuanto a que pues no estamos limitados a los que les voy a mostrar. Básicamente ya en función de la creatividad del diseñador surgen diferentes escenarios. Pero pues iniciaremos por este, que es básicamente la reducción y el relleno cuando tenemos posiblemente derechos de vía, limitaciones de espacio, limitaciones ambientales, donde típicamente disponemos un terraplén a su ángulo de reposo para contener el proyecto. Eso, si bien no está mal, en proyectos donde quizás proyectos viales donde largas longitudes demanden grandes cantidades de material o igualmente lo que mencionaba hace un momento, el tema de espacio. En ese caso, podemos optimizar esos dos escenarios de una manera muy eficiente, que es mediante la construcción de estructuras en suelo reforzado, optimizando el material que se requería para el terraplén y optimizando ese espacio igualmente requerido. Otra ventaja adicional es que en muchos proyectos podemos utilizar el mismo material del sitio para la conformación de este tipo de estructuras. Otra alternativa donde podemos involucrar este tipo de estructuras es como alternativa a las estructuras de contención convencionales, como pueden ser muros por gravedad, muros gaviones, muros en cantilever, anclajes, pantallas, no para todos, pero básicamente hacemos un adecuado análisis y evaluamos
en qué condiciones es viable utilizarlo y en cuáles no. De tal manera que mediante digamos, la incorporación de estructuras en suelo reforzado, podemos evitar el uso de concreto, acero, formaletas, maquinarias especializadas, equipos de trabajo igualmente especializados y, aún más importante, garantizar cualquier condición de estabilidad. Este tipo de estructuras pueden diseñarse no solo para soportar una vía, pueden diseñarse para soportar eventos extremos, cargas horizontales, pueden ser diseñados para soportar procesos de inundación, edificaciones. Aquí, digamos, en Geomatrix hemos tenido la oportunidad de acompañar grandes, digamos, diferentes tipos de escenarios, garantizando, pues, por supuesto, su estabilidad. Otra aplicación muy usual es ampliación de la corona del talud, ya sea para un tercer carril en el caso de una vía o la ampliación del proyecto privado en otros casos. En este tipo de condiciones, básicamente, al igual que en los anteriores, podemos construir estructuras de suelo reforzado em, utilizando el material del sitio en muchos de los casos, igualmente garantizando las mismas condiciones de estabilidad que en los proyectos anteriores. Una aplicación igualmente usual y aún más en épocas invernales, donde ya sea por procesos de inestabilidad superficial, condiciones de inestabilidades, digamos, locales o fenómenos de remoción en masas superficiales, y busquemos recuperar rápidamente no solo la estabilidad, sino la geometría inicial del talud o una geometría buscada, podemos incorporar estructuras en suelo reforzado. En Geomatrix hemos tenido amplia experiencia en este tipo de escenarios usando el mismo material del deslizamiento en algunos casos, por supuesto con una adecuada validación geotécnica de los parámetros y de su plasticidad. Estos son solo algunos de muchísimos casos en cuanto a muros de geometría simple, que se conocen este tipo de estructuras caracterizadas por una única pendiente y una carga, digamos, típica pues en su corona. Ya vamos a ver que existen unos muros en suelo reforzado muchísimo más interesantes desde el punto de vista de ingeniería. En general, hasta esta parte, podemos resumir ciertas ventajas que tienen este tipo de estructuras. Inicialmente, pues ocupan menor cantidad de área, esto, al requerir una pendiente mayor y poder optimizar el uso del material de sitio y la disposición en cuanto a su ubicación. Menor cantidad, digamos, de materiales, no requerimos concreto, acero, formaletas, equipos adicionales. Básicamente, únicamente necesitamos el geosintético de refuerzo y el material granular o el suelo de conformación. Toleran mayores asentamientos diferenciales. Esto está dado porque la estructura en sí está concebida para ser flexible. Si bien esa flexibilidad le otorga pues múltiples ventajas ante escenarios quizás de asentamientos diferenciales o condiciones en las cuales pues él se va a adecuar a posibles movimientos. El hecho mismo de estar constituido de una masa de suelo le otorga una ventaja fundamental, la cual es tener un menor impacto ante eventos sísmicos o cargas dinámicas, ya que no existe un cambio de rigidez considerable sobre el suelo sobre el cual están desplantadas, cosa que sí podría afectar más en estructuras rígidas por ese cambio. Son muchísimo más económicas. En términos generales, podemos alcanzar ahorros promedio respecto a estructuras de contención convencionales que van desde el 30% hasta el 70% en proyectos donde podemos utilizar el material del sitio, y podemos sumar la última ventaja, que es la facilidad en el proceso constructivo. Esta facilidad no solo me permite que cuadrillas de trabajo, básicamente con una capacitación inicial, puedan construir las estructuras en suelo reforzado, sino que igualmente optimiza tiempos de construcción, pues haciendo aún más grande el ahorro económico para el proyecto. Bueno, desde el punto de vista de elementos de refuerzo, en cuanto a geosintéticos se habla, a nivel mundial se utilizan tanto geotextiles como geomallas. En Geomatrix, nuestros geotextiles se llaman Fortex y nuestras geomallas son Forgrid. Las geomallas vienen en dos presentaciones, uniaxiales y biaxiales. En el escenario de muros en suelo reforzado, nosotros recomendamos, no es en todos los casos, debe hacer un análisis particular para cada proyecto, pero generalmente optimizamos el escenario con geomallas uniaxiales, ya que el sentido tanto del desplazamiento como de las tensiones predomina en la dirección de la contención. Igual ya lo veremos de manera más clara.
Ambos, tanto Geotextiles Fortex como Geomallas Forgrit, están fabricados a partir de poliéster. Esa es la materia prima bajo la cual Geomatrix fabrica sus geosintéticos y lo hace porque le otorga ventajas al geosintético y a la estructura de ingeniería que son fundamentales, como lo es el alto módulo de deformación, ya que en un proyecto de ingeniería no buscamos que el geosintético se deforme mucho para que tenga una respuesta. Básicamente a mínimas deformaciones ya se deben garantizar los escenarios de refuerzo del mismo. Esto es fundamental, el módulo de deformación del material. Alta resistencia a la tensión, como ya lo vimos, manejamos una de las ventajas de ser fabricante, resistencias desde los 30 kilonewton por metro hasta los 800 kilonewton por metro. Alta estabilidad ante el creep. Básicamente aquí ya estamos en el escenario de cargas cíclicas y ya deformaciones en el largo plazo, ya las deformaciones permanentes, donde a nivel general depende del tipo de polímero bajo el cual esté fabricado el geosintético, entre los cuales el poliéster es el que brinda mejor comportamiento en cuanto a deformaciones permanentes a largo plazo, y ya lo vamos a ver. Entonces, la combinación de estos tres eh, nos permiten que tanto podemos diseñar con geotextiles como con geomallas. Como lo podrán ver en la parte derecha, en la imagen derecha, las geomallas tienen una característica única y es que están conformadas por ribs o correas. A través de sus ribs o correas quedan unas aberturas. Esas aberturas hacen que el material de granular o el material de conformación tenga una mayor interacción entre ellos y genere una mayor eficiencia y podamos optimizar más desde el escenario de diseño las estructuras en suelo reforzado. Por lo contrario, los geotextiles son planos, es una estructura plana y está en crudo. ¿Listo? Entonces hay que tener un recubrimiento adicional en la fachada para que la parte que quede expuesta en la fachada no se degrade con el tiempo, cosa que con las geomallas, que si bien el color característico es dado a un copolímero que los hace resistentes a rayos ultravioleta y a la intemperie. Entonces pueden quedar expuestos a un periodo de diseño de mínimo 75 años, que eso es fundamental para este tipo de estructuras. Entender esto que acabo de mencionar, la disposición a la configuración del geosintético, me permite entender cómo se transmiten las cargas o cómo se aprovecha las ventajas del geosintético a la masa de suelo, cómo se trasladan. El primer caso, bueno, eso se hace a través de dos mecanismos de transferencia, se conocen así, y el primero es el mecanismo de transferencia por fricción. Este mecanismo, como lo ven, al geosintético ser un elemento planar, permítanme un segundo, al geosintético ser un elemento planar, pues va a desarrollar superficies de contacto con el material granular. Estas superficies de contacto se traducen en fuerzas de fricción que van a evitar que el geosintético sea extraído, o el concepto que se conoce como pull out en los muros en suelo reforzado. Entonces, este es uno de los mecanismos de interacción. En los geotextiles es el 100% que se da. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos geotextiles, básicamente predomina el refuerzo por fricción. El segundo se da en las geomallas, que como lo mencionaba a través de sus ribs o correas, permite una interacción mayor. Esa interacción representa una fuerza al arrancamiento o pull out muchísimo mayor. Sin embargo, a través de los ribs o correas va a existir fricción. Entonces, las geomallas utilizan dos mecanismos de transferencia: el mecanismo por fricción a través de sus ribs o correas y el mecanismo por resistencia pasiva a través de sus aberturas. Esto es fundamental en la selección de los dos tipos de alternativas, cuando pues podemos diseñar tanto con geotextiles como con geomallas, y existen unos parámetros ligados a la selección desde el punto de vista de la evaluación de estabilidad. Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de fachadas, ya que hablábamos del recubrimiento en la misma, que algunos requieren o no requieren algún tipo de recubrimiento. Importante, digamos, destacar que cuando diseñamos estructuras en suelo reforzado, podemos contemplar cualquier tipo de fachada, desde fachadas verdes, que quizás no solo son las más económicas, sino son las más utilizadas a nivel, pues, Latinoamérica, pero ¿qué pasa si mi proyecto requiere una fachada rígida? ¿Qué pasa si necesito protegerlo con un elemento como el concreto, ya sea por estructuración del proyecto, por especificación del cliente? Claramente se pueden diseñar.
Esta imagen que estoy presentando en este momento se conocen como escamas, ¿listo? Esta es netamente la fachada del muro en suelo reforzado. Existen variedades de escamas en función al fabricante, las hay así como estas que son hexagonales, las hay cuadradas, de todo tipo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en función al fabricante, su disposición o la separación de capas va cambiando y debe ajustarse el diseño para evaluar esa conexión de la escama con el geosintético. Eso es lo fundamental. Fachadas como estas con mantos, este es un manto TRM de Geomatrix. Básicamente lo que busca este tipo de fachadas es que se establezca la vegetación de la misma de manera muy rápida. Entonces son estructuras que primero va a ser una estructura de contención que va a estar trabajando ahí por muchísimos años, pero en cuanto a su fachada va a ser algo que a la percepción del usuario no va a generar ningún impacto, por lo contrario van a ser estructuras verdes, teniendo pues esa ventaja adicional. Concreto lanzado, quizás no de mis favoritas, pero en muchos proyectos se especifican así. Aquí lo que básicamente quieren hacer es una protección adicional al muro. Eh, no me gusta en cuanto a que no es bueno combinar alternativas flexibles con alternativas rígidas en este tipo de escenarios, pero se ha logrado solucionar con disposición de mallas electrosoldadas y son estructuras que duran pues muchísimo. Esta estructura en particular está sometida directamente al mar. Lleva aproximadamente 12 años. Tanto los geosintéticos como la estabilidad propia de la estructura está intacta. Bloques prefabricados. Cuando hablamos de bloques prefabricados a nivel internacional, existen diferentes fabricantes con diferentes configuraciones de bloques, diferentes elementos. Básicamente aquí lo que vale la pena destacar es que se pueden involucrar desde el punto de vista de diseño. Ahí hay algunos detalles y cómo queda ese acabado en algunas aproximaciones a puentes, en los que dependemos mucho de las recomendaciones del fabricante en cuanto a esa conexión. Cuando involucramos fachadas diferentes a las verdes, siempre el punto crítico en los diseños es la conexión fachada geosintético. Entonces aquí hay algunos tipos de conexiones mecánicas, algunos tipos de conexiones por gravedad, algunos tipos de conexiones como figuras tipo Lego, en concreto, por supuesto. Fachadas variadas, acá tenemos en mallas que forman únicamente la configuración en L de la fachada, porque internamente predomina el diseño con la estructura en geosintético, ya sea con geomalla o con geotextil. De tal manera que tenemos un abanico, digamos, inmenso en cuanto a resistencias, fachadas y configuración geotextil o geomalla hasta el momento para estructurar este tipo de muros en suelo reforzado. Bueno. Iniciamos entonces, quizás uno de los módulos más importantes cuando hablamos de estructuras en suelo reforzado, y es que su dimensionamiento, su diseño, no es propio de cada fabricante, no es propio, digamos, de un ingeniero. ¿Listo? Entonces, obedece a unas normativas estandarizadas a nivel internacional y a metodologías de diseño ampliamente pues validadas a nivel mundial, dentro de las cuales destaco la FHWA, la AASHTO, que son las pioneras y que tienen documentos muy completos, muy competentes en cuanto a todas las hipótesis, todos los escenarios en los que puedo involucrar este tipo de alternativas. Y no solo eso, sino también contemplan dos metodologías de diseño, como lo es la metodología de diseño por ASD y la metodología de diseño por el RFD. Eso nos amplía aún más el campo de acción de estructuras en suelo reforzado, ya que están sustentadas bajo normativas y pues me permiten involucrar múltiples metodologías de diseño en función a lo que requiera el proyecto. Por nombrar algunas de las más usadas, esa NHI 043 de la FHWA está utilizada, digamos, metodología de diseño ASD. Ya la 1024 utiliza el RFD, que es ampliamente utilizada en aproximaciones a puentes. Eh, y eso que no es el único de los escenarios. A partir de ahí, cada país generalmente tiene adaptaciones de estas dos normas. Básicamente, en lo que he podido encontrar en múltiples, digamos, países de Latinoamérica, es que son resúmenes quizás muy resumidos de lo que podemos encontrar. Entonces, la invitación es a revisar particularmente estos dos documentos, ya sea el de la FHWA o el de la AASHTO.
En estos documentos pueden encontrar cualquier consideración de diseño. ¿Qué pasa si mi muro tiene una carga horizontal? ¿Qué pasa si mi muro tiene un alto potencial de inundación? ¿Qué pasa si las condiciones sísmicas son muy grandes? ¿Qué pasa si no tengo consideraciones sísmicas? Cualquier escenario lo encuentran de manera muy detallada y explícita en estos documentos. Importante es que tenemos unas bases sólidas para su diseño. Aquí hablar un poco de manera muy general de de las dos metodologías de diseño, que les menciono igualmente no son las únicas. En el estado del arte de los diseños en suelo, diseños de muros en suelo reforzado, cada vez surgen metodologías de diseño adicionales. Ya les hablo ahorita de la última. Tenemos metodologías de diseño por ASD, que está en el apartado izquierdo, de manera muy general, lo que buscan este tipo de metodologías es satisfacer un factor de seguridad. Entonces, aquí buscamos tener un factor de seguridad en función a diferentes escenarios. Entonces, básicamente evaluamos las cargas que actúan versus mi resistencia nominal. Y eso, pues, no sé, por un ejemplo, capacidad de soporte. Buscamos que mi estructura tenga un factor de capacidad de soporte en seguridad mayor a 3 generalmente. Entonces, en metodologías LRFD no hacemos eso, no buscamos un factor de seguridad. Básicamente, y de manera nuevamente muy general, lo que vamos a hacer es que las cargas las vamos a mayorar por unos coeficientes y las resistencias nominales las vamos a minorar igualmente por unos coeficientes. Ya la resistencia o la relación que existe entre las cargas mayoradas y las resistencias minoradas se conoce como CDR, esa relación, y buscamos que sea igual o mayor a 1. Eso, digamos, visto desde otro punto de vista, me permite involucrar múltiples escenarios, cargas de sismo, nieve, viento, y lo que el diseñador o el consultor tenga previsto en cuanto a esa combinación de carga. Existen eventos que pueden evaluar ya sean cargas muertas, presiones laterales de tierra, que pueden predominar en función a la deformación del muro. Entonces, podemos abarcar de una manera mucho más precisa el diseño de estructuras en suelo reforzado. Finalmente han surgido otro tipo de metodologías como el diseño por rigidez, que básicamente adapta esos factores de carga eh, de una manera mucho más precisa para los muros, porque actualmente estas metodologías de LRFD utilizan muchas combinaciones de carga que se utilizan particularmente para el diseño de puentes, ya que están tomadas del ASH. Entonces aquí hacemos una precisión aún mayor eh, en la optimización de los coeficientes. Bueno, desde el punto de vista del geosintético, hay dos definiciones fundamentales. Una de ellas es la resistencia última. La resistencia última del geosintético básicamente es la máxima resistencia que soporta el elemento ante unos esfuerzos de tensión. ¿Listo? Como esas condiciones son medidas en laboratorio y dispuestas en cada una de nuestras fichas técnicas, ahí encontrarán la resistencia última de tanto de nuestras geomallas como de nuestros geotextiles. Estas condiciones ideales de laboratorio nunca van a ser las que va a tener el geosintético tan pronto sale de Geomatrix y tan pronto es instalado en el proyecto, ya que durante el proceso de transporte, instalación, conformación, compactación, exposición al material granular, pues esa resistencia no va a ser la final. De tal manera que normativamente la resistencia última debe ser afectada a nivel, vamos, bajo criterios de diseño por tres factores de reducción. Esos factores de reducción es el de daños de instalación, el de durabilidad y el de creep, que ya hablamos un poquito de creep. Esta relación de resistencia última sobre estos factores me va a permitir calcular mi resistencia de diseño, ese T disponible que es el que vamos a utilizar para diseño. Entonces nunca vamos a diseñar con resistencias últimas, siempre se debe diseñar con resistencias disponibles. Básicamente, daños de instalación hace referencia a eso, al tipo de material granular con el cual yo compacto, a la energía de compactación, posibles daños mecánicos que puedan afectar la resistencia del geosintético. Generalmente, estos factores de reducción son mínimos digamos, reducen del orden del 10 al 30% la resistencia última del geosintético, al igual que el factor de reducción por durabilidad. Este en función al pH bajo el cual conformemos nuestra estructura en suelo reforzado, tenemos factores que igual van desde 1.15, 15% a un 30%. Entonces no afectan de manera representativa la resistencia última o la disponible del diseño.
La que se afecta considerablemente es el factor de reducción por creep. Me gusta abordarlo de tres puntos de vista. Primero, la literatura. El profesor Robert Kerner en su libro Diseñando con geosintéticos expone la importancia del tipo de polímero en la selección y en el diseño de estructuras en suelo reforzado. Esa imagen la vemos en la parte superior y básicamente evalúa la deformación a largo plazo de los geosintéticos para diferentes tipos de polímeros. Entonces ahí tenemos las poliamidas, el polipropileno, el polietileno y como pueden observar, destacado en color azul, tenemos el poliéster. No es que sea totalmente horizontal, existen deformaciones permanentes, pero que comparadas con los otros tipos de polímero, tienen muchísimas ventajas, son prácticamente mínimas. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de la literatura. Ahora vamos a la normativa. Aquí en la normativa, pues siendo consecuentes con lo que se ha evaluado a nivel de investigación, pues tenemos diferentes factores de reducción. Para el poliéster es el que menores factores de reducción tenemos a largo plazo respecto a otro tipo de polímeros. Fíjense que podemos llegar hasta factores de reducción de 5. ¿Qué quiere decir un factor de reducción de 5? Que si mi geosintético tiene una resistencia de 100 kilonewton por metro, yo voy a diseñar con 20 kilonewton por metro. No es nada óptimo. En comparación a eso, pues tenemos para el poliéster factores de reducción que van desde 1.6, que con eso finalizo el apartado de CRIP, y es que la recomendación es que cada fabricante evalúe esas pruebas particularmente para los geosintéticos que ofrece. Eso hemos hecho en Geomatrix y para un periodo de diseño de 75 años tenemos un factor de reducción de 1.58 y de 1.60 para 114 años. Esto pues nos habla de la optimización en cuanto a las deformaciones que competen ante el CRIP del material. Bueno, en cuanto a algunas premisas generales de muros, en cuanto a su estructuración, esto es un muro de geometría simple. Aquí importante destacar que los elementos horizontales son los elementos de refuerzo, ya sean geomallas o geotextiles. Los elementos azules son elementos de subdrenaje. A la estructura estar conformada por material granular, por suelo, uno de sus mayores enemigos es el agua. De tal manera que debemos ser redundantes, por supuesto, analizamos cada proyecto específicamente, pero el control del agua, ya sea desde el nivel freático con lechos drenantes, desde el trasdos de la estructura ante abatir posibles infiltraciones, como horizontalmente en cada una de las capas, ya sea para el proceso constructivo, abatir condiciones de saturación del material, como durante el proceso de operación, pues ya del proyecto. Es fundamental garantizar condiciones de humedad controlada en la masa de suelo. No solo aumenta la resistencia del material, sino limita sus deformaciones. Igualmente, esto está sustentado en la norma. Acá vemos un apartado donde debemos proteger esa masa de suelo reforzado de infiltraciones o de humedad. Por supuesto, cuando hay consideraciones de muros que tienen un alto potencial de ser inundados, existen recomendaciones particulares. Una de ellas es el material de conformación. Buscamos un material que permita rápidamente evacuar excesos de presiones de poros. Hay recomendaciones generales, como lo es que deben estar empotrados un mínimo de 60 centímetros, este empotramiento, bermas de mínimo 1,20 m, por lo menos en terrenos que tenemos a media ladera. En este tipo de condiciones, esta berma no solo me permite inspecciones preliminares, inspecciones rutinarias, sino que tiene una incidencia fundamental en la capacidad de soporte, ya que cualquier estructura de contención o de cimentación, cuando tenemos un talud en su parte inferior, disminuye considerablemente la capacidad mecánica de soporte. Entonces, esas bermas. Por lo demás, tenemos la altura libre, el empotramiento y la longitud de refuerzo, que es la que viene del escenario de diseño junto con la referencia. Entonces, de manera muy general, esto es un muro de geometría simple. Quisiera hablarles también de los escenarios más interesantes desde el punto de vista de ingeniería en los que podemos involucrar muros en suelo reforzado. Voy a empezar se llaman muros de geometría compleja, los llama así la norma, y uno de los principales es proponer una estructura en suelo reforzado como alternativa a los estribos de un puente ya sea peatonal, vehicular, temporal. En Geomatrix hemos tenido la experiencia en los tres.
donde ya no necesitamos un escenario de cimentación que nos lleve las cargas al material de fundación, sino básicamente es el muro quien soporta la superestructura del puente. Por supuesto, lleva, conlleva un mayor análisis en cuanto a deformaciones, distorsiones angulares, capacidad de soporte en general y pues la estructuración propia de los estribos. Muros superimpuestos, ya sea que por condiciones topográficas, arquitectónicas, busquemos disponer una o más bermas, tengamos este tipo de configuración, se debe diseñar particularmente como un muro superimpuesto. Es decir, es erróneo diseñar dos muros de geometría simple, uno y después diseño el otro independiente. Eso es erróneo porque el estado de esfuerzos en el material retenido cambia considerablemente. Muros trapezoidales. Este tipo de muros se estructuran generalmente en macizos rocosos o un material que tenga un SPT mayor a 50, donde podemos optimizar en gran manera estas longitudes de refuerzo. Podemos llegar hasta aproximadamente 50% de la altura, donde típicamente un muro normal, como mínimo, debería llegar al 70% de la altura. Es decir, para un muro de geometría simple, la relación aproximadamente es que la longitud de refuerzo es el 70% de su altura. ¿Listo? En los muros, por supuesto, en roca no tiene mucho sentido excavar roca para disponer una estructura en suelo reforzado. Entonces acá sí podemos optimizarlo de mejor manera. Muros back to back, digamos, caracterizados porque existe una contención en ambas caras de la aproximación. Se utiliza ampliamente en rampas, aproximaciones a puentes, en zonas de carga y descarga de material. Y finalmente paredes estables, donde ya el sistema primario de contención es otro, anclajes, pantallas y demás, y lo que se busca básicamente es un recalce o un complemento con estructuras en suelo reforzado, que básicamente también se puede lograr. Para cada uno de estos 5 escenarios, la normativa tiene unas hipótesis de diseño. Entonces, hay unas recomendaciones pues particulares. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, hasta esta parte entendemos el comportamiento de los geosintéticos, entendemos el aporte que tiene en estructuras en suelo reforzado y entendemos los escenarios donde los podemos involucrar. Pero algo de lo que yo he hablado es la estabilidad. Este tipo de estructuras generalmente tienen en su corona vidas de los usuarios, ya sean proyectos viales, en proyectos de infraestructura, en cualquier tipo de proyecto, por lo cual es fundamental garantizar su estabilidad y generalmente se evalúa inicialmente desde 3 escenarios de estabilidad. ¿Cuál es el escenario de estabilidad interna, externa y el escenario de estabilidad global? Se debe buscar un equilibrio entre ellos, es decir, de nada nos sirve una estructura que cumpla interna y externamente si al disponerla en un talud disminuye su factor de seguridad. Por otra manera, de nada me sirve que me cumpla una estabilidad global cuando internamente pues la estructura está mal diseñada. ¿Qué se evalúa en estos escenarios? Entonces tenemos el escenario de estabilidad interna, donde básicamente verificamos el escenario de pull-out, donde verificamos cada una de las longitudes de refuerzo capa a capa, verificando que estén por detrás de esta superficie de falla planteada por Rankin y que van a trabajar como una especie de anclajes a través de ese mecanismo de transferencia por pull-out. Entonces lo que va a buscar es que este geosintético no sea arrancado por detrás de esa superficie de falla igualmente en cada una de sus capas. Resistencia a los elementos de refuerzo. Claro, no solo resistir los esfuerzos propios de la masa de suelo, sino del proyecto. ¿Qué pasa si yo acá tengo un edificio? ¿Qué pasa si tengo una vía? El geosintético debe soportar con un adecuado factor de seguridad la resistencia a este tipo de elementos. Estabilidad externa, al igual que cualquier estructura de contención convencional, a los muros en suelo reforzado también se les evalúa estos escenarios: capacidad de soporte, volcamiento o excentricidad a nivel de cimentación y deslizamiento directo. Digamos que acá ya evaluamos la estructura como un todo, como un bloque, donde pues verificamos que cumpla con una adecuada capacidad de soporte, que la estructura mantenga mm, sus condiciones de estabilidad al volcamiento o las excentricidades a nivel de la base. Y respecto al deslizamiento directo, no solo como un todo, sino se recomienda igualmente evaluar cada capacidad de soporte, cada escenario de deslizamiento capa a capa, ya que existe un plano de debilidad en el que, pues en función al modelo geotécnico o a la condición del proyecto, no necesariamente la base sea el escenario más crítico. Hay proyectos donde quizás capas intermedias
en función a los empujes o presiones laterales, puedan representar un menor factor de seguridad. Bueno, desde el área técnica, utilizamos un software que nos permite evaluar esos dos escenarios, tanto el escenario de estabilidad global, estabilidad interna, como el escenario de estabilidad externa. Para esto, el software que utilizamos es el software MSW. Es un software totalmente ajeno a Geomatrix. Es un software bajo licencia que puede ser adquirido eh, por cualquier persona. Básicamente, siendo consecuentes con lo que hablamos hasta este momento, me permite involucrar normativas como la AASHTO con metodologías de diseño como ASD o el RFD, igualmente la FHWA o ya normativas quizás mucho más especializadas para el tema de bloques o paneles en concreto. Igualmente, con lo que hemos hablado hasta el momento, la estructuración propia del software pues partió de las personas que estuvieron involucradas en la normativa, de tal manera que sigue fielmente cada uno de los pasos o análisis que se van a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos un muro de geometría simple en el cual podemos modificar ya sea su altura, inclinación, carga, condiciones sísmicas, todo lo podemos involucrar. A nivel de geometría compleja, me permite diseñar particularmente aproximaciones a puentes en muros back-to-back, muros trapezoidales en roca, o recuerden que es un material que tenga un SPT mayor a 50. Muros superimpuestos, entendiendo que el estado de esfuerzos cambia, y aproximaciones a puentes, donde ya pues pide unos criterios mucho más específicos, el tamaño de la silleta, la carga de la superestructura, condiciones de cargas vivas y muertas, y es mucho más cuidadoso en el diseño de este tipo de estructuras. Retomando el tema de los muros de geometría simple y en general todos los muros, digamos, algo que es típico encontrar en hojas de cálculo o software disponibles en el mercado de diseño de estructuras en suelo reforzado es que asumen que casi todo es una carga distribuida en la corona. Esto, si bien para muchos proyectos es válido, existen proyectos particulares donde la carga no es distribuida en su totalidad. Podemos tener cimentaciones particulares, como cimentaciones superficiales, cimentaciones puntuales, cargas horizontales, que las podemos evaluar. De tal manera que desde el área técnica de Geomatrix podemos evaluar casi cualquier escenario al cual pues, el cliente requiera. Desde el escenario de estabilidad interna, el software no solo me permite evaluar condiciones de estabilidad bajo estáticas, sino también condiciones pseudoestáticas. Entonces aquí podemos ver cómo verifica el escenario de estabilidad interno y externo en esas dos condiciones. Igualmente me permite involucrar las fachadas. ¿Qué fachada voy a utilizar? Tipo escama, rígida, elementos prefabricados y evaluar la conexión en la junta. Es fundamental. Finalmente, aquí ya garantizamos que la estructura interna y externamente cumple. Pero ¿qué pasa cuando llevamos eso a un modelo geotécnico, cuando típicamente tenemos taludes o estructuras a media ladera, donde podemos ya sea o incrementar el factor de seguridad o en muchos casos empeorar? Entonces aquí la recomendación es que se haga una validación a través de cualquier metodología de equilibrio límite disponible en el mercado. Particularmente nosotros utilizamos el software Slide de la casa Rock Science, pero se puede utilizar cualquier metodología de equilibrio límite. Aquí básicamente en este software ya estamos disponibles en la biblioteca, ya nos pueden encontrar si cuentan pues con las últimas versiones, hace aproximadamente 3 años. Como fabricante Geomatrix pueden encontrar tanto nuestras geomallas como nuestros geotextiles y evaluar la interacción o el beneficio de su uso utilizando este software. La recomendación final, ¿cuál es? Ya se vuelve algo muy a criterio del diseñador, muy a criterio del geotecnista o de quien evalúe este tipo de escenarios, en encontrar el mínimo factor de seguridad de cara a las condiciones más realistas del proyecto, para lo cual existen múltiples metodologías, Jambu, Bishop, GLI, Sarma, que pues parten a criterio, como lo mencionaba, del diseñador. Lo importante es encontrar unas condiciones que atiendan a lo más realista del proyecto. Igualmente, pues no siempre contemplar superficies de falla circulares. Quizás hay muchos proyectos donde esta no representa una superficie de falla real a lo que pues tiene el modelo geotécnico. Entonces, quizás evaluar también superficies de falla no circulares es lo recomendado. Bueno.
Ya para finalizar, quiero contarles experiencias que no solo a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica nos han permitido corroborar todas estas hipótesis de diseño, el acompañamiento que le hemos hecho al cliente desde diferentes etapas y que nos ha permitido llevar un registro, hacer un análisis y ver el antes y después de muchas estructuras. Esta imagen que están viendo está ubicada en Barranca Bermeja, Colombia, una población conocida por el tema petrolero. Aquí básicamente lo que buscaba el cliente era garantizar una plataforma de exploración donde el costo era importante, ya que en muchos casos no encuentran lo que están buscando, entonces pues no pueden dejar grandes inversiones ahí a la deriva. Entonces, una de las alternativas para la conformación de esta plataforma fue una estructura en suelo reforzado de más de 19 metros de altura, que permitió no solo la disposición de la maquinaria de perforación, sino permitió pues su estabilidad en el largo plazo y aún más importante, el material de corte de la zona se utilizó para la conformación de la estructura en suelo reforzado. Aquí vemos la estructura 2 años después. El cliente encontró lo que buscaba en ese punto y básicamente la vegetación ha ido tomando posesión de la fachada. Esto para ellos desde el punto de vista ambiental y en la entrega de este tipo de zonas es fundamental que no quede ninguna parte expuesta y que quede totalmente todo vegetado. Proyectos también imponentes a nivel de infraestructura vial acá en Colombia, este ubicado en Rosas, Cauca, donde las aproximaciones de los puentes a la superestructura de más de 19 metros de altura, al igual que la anterior, se dispuso en estructuras de contención en suelo reforzado. Se utilizaron geomallas uniaxiales con separación de capas de 50 centímetros. Acá, algo particular de este proyecto es que también se reforzó la cara que da contra el estribo del puente, de tal manera que la estructura nunca va a cargar lateralmente las pilas. Eso es algo importante de este proyecto. Actualmente, pues podemos ver cómo, por lo menos superficialmente, pareciera que ahí no existiera una estructura de contención que garantiza la estabilidad del proyecto en el largo plazo, pero pues acá sí quedan unos remanentes, por lo menos internos, en la que la vegetación ha ido tomando pues posesión de la fachada. Aquí vemos una panorámica quizás más amplia del proyecto, donde no solo garantizamos la aproximación mediante una estructura en suelo reforzado o un terraplén reforzado, sino que tanto las deformaciones como la construcción de cualquier tipo de cerramiento, barrera contra impacto, carpeta asfáltica, no tienen ninguna limitante. Y aún más, digamos, beneficioso es su durabilidad para el largo plazo. Proyectos quizás más complejos desde el punto de vista geotécnico. Este proyecto ubicado en Sevilla, Valle del Cauca, donde básicamente se presentaban unas condiciones de inestabilidad muy complejas superficiales en la parte, digamos, superior al talud. Ven la vía que continuamente quedaba incomunicada en la parte inferior. Aquí pues podemos ver algo de la problemática que surgía en ese entonces, donde en épocas invernales quedaba totalmente incomunicada las poblaciones, que era la Uribe con Sevilla, y existían alternativas, mallas, pernos de sujeción, anclajes profundos, y una de las alternativas que se presentó fue la conformación de un muro patero en la parte de la estructura. De hecho acá lo podemos ver de una manera muy clara. Tiene 18 metros de altura, su longitud de refuerzo 18 metros aproximadamente, y se dispuso con la finalidad de atender esas inestabilidades superficiales, de brindar un pasivo a esas condiciones. Por supuesto que en proyectos tan complejos no es la única solución, debe ser complementada con cortes, con terrazas, con abatimiento del nivel freático, con captación de las escorrentías superficiales, y eso fue lo que se hizo. El proceso constructivo también fue muy curioso y habla de la flexibilidad de este tipo de estructuras. Claramente no podíamos excavar la totalidad del muro porque podríamos hacer que las condiciones geotécnicas empeoraran. Entonces el muro se construyó a manera de dovelas de derecha a izquierda, ahí vemos el avance de la retroexcavadora, y se utilizó el material del deslizamiento para su conformación. Acá vemos, de hecho, creo que en la siguiente vemos un poco del material.
Por supuesto, cuando utilizamos este tipo de materiales, debemos tolerar ciertas deformaciones ligadas a su índice de plasticidad y a sus condiciones de drenaje. En este caso, se hizo aún más robusto los sistemas de subdrenaje para mitigar esas deformaciones. Acá vemos más del detalle constructivo. Acá ya íbamos en unas capas, creo que estaban como 7, 8 metros de altura de los 19. Finalmente, a muy pocos metros de alcanzar la altura total del muro patero, se habilita la vía y ya ven cómo la vegetación empieza a tomar eh, control de la fachada. Tanto así que actualmente esta estructura, de hecho esta foto es de hace bastante, pero actualmente la estructura es casi imperceptible a la vista y aún más importante, las condiciones de estabilidad en el talud superior se solucionaron. Ya están igualmente vegetadas, hay un adecuado control de escorrentías superficiales, abatimiento de pendientes y la estructura pues cumplió su objetivo. Bueno, esta es una foto quizás que permite ver de una panorámica muy general. En la parte superior había una vía, ¿no? Entonces era fundamental garantizar la estabilidad de todo el talud. Escenarios quizás que no vimos en el apartado de los más usuales. Este es ampliamente utilizado acá en Colombia, cada vez toma mayor demanda y a nivel Latinoamérica también hemos hecho algunas proyecciones. Y es que en rellenos sanitarios que ya sea por condiciones topográficas o por demanda del volumen no tienen capacidad o ya están próximos a cumplir su capacidad de diseño, podemos involucrar inicialmente muros que trabajan en dos etapas. En su etapa inicial están diseñados para que sean estables como un terraplén reforzado. ¿Listo? Pero finalmente en su etapa 2 están diseñados para ser cargados lateralmente por los residuos sanitarios, de tal manera que finalmente va a quedar como una estructura de contención como las que vimos anteriormente, un muro en suelo reforzado que va a contener los residuos y en este proyecto particularmente amplió 2.5 veces el volumen de los llenos que se tenían. Fue tan exitoso que se estructuró una fase 2 aún más grande detrás de esta montaña que ven acá, que esos son ya residuos sellados, pero se hizo una fase 2 para el proyecto ampliando aún más la capacidad, ya que pues las limitaciones de espacio en la zona no tenían donde más disponer residuos. Protecciones marginales. Igualmente este proyecto en Colombia básicamente lo que busca es ya sea proteger mediante estructuras de contención para mitigar procesos ya sea de inundación, protección lateral ante la socavación o contención de la zona marginal. Claro, desde el punto de vista de este tipo de estructuras ante ríos que pueden estar sometidos a procesos de inundación, cualquier estructura de contención debe ser adecuadamente diseñada para abatir, no sé, escenarios como lo es el del desembalse rápido. Entonces, por eso en este caso, cada una de estas lengüetas negras que ven son sistemas de subdrenaje, ¿sí? Son geocompuestos que me permiten evacuar y disipar rápidamente las presiones de poros en el muro cuando exista algún tipo de inundación o el cauce tome pues casi que el nivel que se tiene diseñado. Muros como eso es un colegio en Bucaramanga, Colombia, donde básicamente me gusta mucho esta foto porque me permite involucrar múltiples escenarios. En esta parte que estoy indicando tenemos un muro de contención, un muro en suelo reforzado con una pendiente. En este costado la tenemos totalmente vertical, entonces habla de la flexibilidad con la que constructivamente puedo modelar las pendientes del proyecto. En este costado tenemos un muro superimpuesto con una berma intermedia y finalmente, y aún más importante, que podemos contemplar cualquier tipo de cimentación sobre él o a través de él. Podemos contemplar obstrucciones verticales y obstrucciones horizontales, pilas, cajas, tuberías, claramente previéndolo desde el escenario de diseño y pues haciendo las recomendaciones pertinentes. Reconformación o aproximación de muros en los cuales funcionan como el estribo o el soporte de la superestructura. En este caso vemos un puente temporal cimentado sobre un muro en suelo reforzado, que en este caso fue reforzado con geotextiles para evitar la posible erosión o arrastre del material de lleno ante el cauce del río. Entonces aquí antes había un puente en concreto, el nivel de aguas superó lo que se tenía diseñado y el puente resultó 200 metros abajo. De tal manera que para
comunicar nuevamente y de manera rápida y segura las dos poblaciones, se construyeron dos muros en suelo reforzado en ambos costados y la disposición, en este caso, de una estructura temporal vehicular se llevó a cabo. Acá vemos el acabado final de este tipo de estructuras. En Geomatrix hemos tenido también la oportunidad de este tipo de puentes peatonales permanentes en la cinta costera de Panamá, donde tanto las aproximaciones al puente como la condición de contención de la superestructura se hizo con geosintéticos. Uno de los proyectos más imponentes a nivel Colombia y más recientes, de hecho se finalizó hace menos de 3 meses, un muro de 22 metros de altura para uno de los proyectos más grandes en infraestructura que se estaban ejecutando. El proyecto se conoce como Ruta 40 y básicamente pretendía ampliar a un tercer carril un gran trazado vial importante del país. Fases durante el proceso constructivo, por supuesto, conlleva a estabilizar los cortes temporales. Ese es netamente el corte temporal. Aquí teníamos una transición entre suelos o macizo rocoso y unos suelos blandos. Entonces, eso se hizo a través de mallas y pernos de sujeción. Posterior, una vez tenemos garantizada la estabilidad del corte temporal, ya tenemos la plataforma para construir las estructuras, que en este caso tenían una configuración geométrica muy particular de forma radial para alcanzar los más de 22 metros de altura a nivel de corona. Imágenes del proceso constructivo, básicamente en función al diseño, que es lo que ya vimos en el módulo 2, disponemos las longitudes de refuerzo y su referencia con su respectivo sistema de subdrenaje. En este caso teníamos infiltraciones a través del sostenimiento y estos geodrenes planares en el espaldar se encargaban de evacuar esos escenarios. Así repetíamos capas de 50 centímetros de espesor constructivamente, manejando la pendiente y conformándola. ¿Listo? Esta es una fachada que son unos geocontenedores que pueden ser llenados en situ y básicamente me contienen a nivel de fachada la estructura en suelo reforzado. Entonces aquí básicamente tomamos un excedente de la geomalla, hacemos un cierre y continuamos con la siguiente capa. Aquí ya podemos ver el muro en suelo reforzado próximo a sus últimos 10, 15 metros en algunos puntos. En algunos puntos ya teníamos la rasante de la vía. No existe limitación en cuanto a cualquier tipo de geometría a nivel de rasante. Pueden ser contemplados cualquier tipo de pendiente y por el propio hecho de ser flexible, puedo ir ajustando esos niveles capa a capa eh, con los espesores del geosintético. Esto fue lo que se hizo para el proyecto. Aquí ya vemos el proyecto totalmente terminado, la ampliación de dos carriles adicionales. Es un proyecto que en su longitud tiene más de 150 metros y como les mencioné en su altura, 22 metros de altura en su punto crítico. Igualmente, todo esto que ven en esta zona era un SODME donde todos los materiales del proyecto iban a ser dispuestos. Finalmente, cada una de estas zanjas de coronación fue complementada con geosintéticos geotextiles impermeables, eh, Impertex. Una ventaja adicional que tenían respecto a zanjas en concreto, que pues no les fue muy bien y pues adoptaron todas las zanjas de coronación en este material, que es flexible y pues igual de duradero. Acá estamos en Ecuador. Básicamente, esta es la iglesia del Lago Agrio en Ecuador, donde buscaban garantizar unas condiciones de estabilidad a la iglesia. Alternativas, como siempre, un muro en suelo reforzado es una más. Ya quedará en el cliente, en el consultor, evaluar cuál es la que es más precisa para su proyecto. En este caso, se hizo una estructura en suelo reforzado eh, que visualmente es muy bonita y aparte permitió aprovechar la flexibilidad de este tipo de estructuras en una componente quizás ya más del punto de vista arquitectónico, utilizando pues por supuesto la ingeniería que va detrás de este tipo de estructuras. Entonces podemos ver cómo la topografía y la geometría pudo abarcar en un diseño que visualmente es agradable y aún más importante, garantiza la contención y la estabilidad de la iglesia.
Ya para finalizar, este proyecto en Costa Rica es un proyecto que se ejecutó básicamente para la disposición de unas plataformas de jet cargo cercanas al aeropuerto, donde las estructuras tenían unas alturas de 19 metros y básicamente iban a ingresar carga a través de vehículos de gran peso. Estas es algunas imágenes durante el proceso constructivo. La fachada fue llenada en saquillos que pueden ser llenados tanto con el material de sitio, ¿sí? Para que se establezca una rápida vegetación. Internamente la estructura está reforzada con geomallas uniaxiales perimetralmente. ¿Listo? Entonces, aquí vemos algunos avances del proceso constructivo. Eh, Como les mencionaba, se conforma a través de capas de 50 centímetros. La recomendación ahí básicamente es que las capas constructivas o de compactación no superen generalmente los 20-30 centímetros, de tal manera que se da en dos capas. ¿Listo? Por lo demás, geomallas uniaxiales, fachada en saquillos, la compactación se da de acuerdo al productor del material. eh, y pues básicamente ese es un proyecto que se ejecutó en Costa Rica. Con esto, pues abarcamos de manera muy general tres aspectos fundamentales desde el punto de vista de diseño de estructuras en suelo reforzado, el apartado de generalidades, hipótesis fundamentales para el diseño y estructuración de estos mismos, y pues casos de éxito que a nivel no solo Colombia, no internacional, tenemos muchísimos casos por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, consulta, quizás requiere alguna ayuda en un proyecto en particular a través del ingeniero Jairo que nos acompaña, pueden digamos, realizar cualquier acercamiento con Geomatrix y nada, quedo muy atento, esperando que este espacio haya sido del mayor provecho para cada uno de ustedes. Quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias a José Miguel por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para preguntas. Recuerden que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la aplicación. Y mientras ustedes van anotando las consultas, voy a colocar una pequeña encuesta para que nos hagan el favor de llenarla antes de salirse. No sé si tal vez don Jairo o don José Miguel tienen algunas palabras mientras la gente se anima a hacer las consultas. Claro que sí, igual me gustaría complementar antes de que el ingeniero Jairo quizás haga un aporte adicional, es que gran parte de este acompañamiento que les mencioné es totalmente gratuito y a través del canal, digamos, comercial pueden digamos, acercarse cualquier tipo de duda, ayuda para sus proyectos. Nosotros básicamente hacemos los análisis particulares para las condiciones del sitio, y pues evaluamos cuál es la solución más eficiente para el proyecto. Igualmente, digamos, en mi caso, que es el área técnica, quedo abierto a cualquier tipo de feedback, mejoramiento y aporte en los que podamos involucrar ya desde el punto de vista técnico. Ahora sí, el ingeniero Jairo, no sé si usted complementar con algo adicional. Vale, José, muchas gracias por toda la información compartida y pues nuevamente a Carol por permitirnos este espacio para poder llegar a ustedes con todo este aporte que tenemos para brindar con nuestra experiencia y con el conocimiento sobre el manejo de los geosintéticos. Importante pues a todos, como le decía José, que nos vean no solo como un distribuidor y como una empresa que fabrica geosintéticos, sino como un aliado en el desarrollo de sus proyectos. Esto es un valor agregado a todo el feedback que tenemos sobre el desarrollo y todo el estudio que hemos venido realizando con más de 18 años de experiencia en el mercado. Y pues asimismo estamos prestos a apoyarlos para que consulten cualquier duda, cualquier diseño sugerido que puedan requerir, pues para que puedan usar de una manera adecuada nuestros materiales. Como lo decía en un principio, lo que buscamos con estas charlas es llegar a ustedes con los diferentes usos y aplicaciones de los geosintéticos. En una charla preliminar, pues se dio información muy general con casos de éxito, ahora con el tema de muros en suelo mecánicamente estabilizado y próximamente a través de Carol o de la información que se brinda por el colegio, estaremos pues invitándolos a que nos acompañen con las charlas para uso de geosintéticos en el área de pavimentos, enfocada puntualmente al refuerzo de carpetas
asfálticas y de capas granulares, así como el uso de geosintéticos para control de erosión y protecciones hidráulicas. Por último, complementar que nosotros tenemos presencia directa en Costa Rica, perdón. En Costa Rica se encuentra nuestro asesor que se llama Cristian Alfaro. Su teléfono de contacto es 506-600-77963. De igual manera, les indico mi correo electrónico por si quieren dirigir ahí las consultas que puedan tener o las dudas que consideren ampliar. Mi correo es jgaravito@geomatrix.com.co. Entonces, desde el área comercial, pues también muy prestos a apoyarlos con información que ustedes consideren. Carol, muchas gracias nuevamente por el apoyo y pues eh, ya para no extendernos más, pues nos desconectamos. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, don Jairo, y gracias, José Miguel. Tenemos dos consultas que no sé si las pueden contestar antes de cerrar la sesión. Y tal vez, don Jairo, si puede, ya habilité el chat para que pueda colocar ahí el teléfono de don Cristian y el correo electrónico también para que las personas lo puedan ver por ahí. Don Diego Quesada dice, ¿qué papel juegan los drenajes horizontales en su criterio? Claro que sí, juegan un papel fundamental. Si bien en muchas estructuras el acabado en la corona puede ser una carpeta asfáltica o pueden ser condiciones quizás con bajo grado de permeabilidad, en muchas estructuras no. Muchas estructuras generalmente en su corona quedan expuestas a infiltraciones. Entonces, desde el punto de vista de normativa, se debe prevenir a todo costa que el agua infiltre la masa de suelo reforzado. Eso desde un punto de vista. Otro punto de vista es el constructivo. Hay proyectos en los que hemos tenido la experiencia que van a la mitad del muro en suelo reforzado y quizás suspenden actividades un viernes, las retoman un martes y en ese periodo llovió sábado, domingo, lunes. Todo el material superficial se satura, aumenta las deformaciones, limita, digamos, disminuye la resistencia, entonces genera reprocesos. Entonces, tanto para partes del proceso constructivo, el subdrenaje horizontal me ayuda a batir, a drenar el material de una manera más óptima. Los geocompuestos que nosotros disponemos están en múltiples presentaciones, desde 50 centímetros a 1 metro. No son una camisa de fuerza, si bajo las condiciones del proyecto no se requiere ningún tipo de subdrenaje. Entendemos que pues los clientes conocen aún más los proyectos que nosotros. Nosotros simplemente dejamos recomendaciones de cara a la normativa, pero todo el sistema de subdrenaje en lo que podamos ser redundantes para garantizar las condiciones mecánicas del suelo, eh, creería yo que no se debe subestimar. Muchas gracias. Tenemos otra consulta, don Elda Aurora Gutiérrez. ¿Ustedes hacen estudios sobre qué tipo de vegetación local es la más adecuada según cada zona? Por ejemplo, en Costa Rica, por ser un país tropical, hay microclimas y esto ayuda a que haya una gran biodiversidad. Esto pensando en que la vegetación no sea invasiva a la estructura. Perfecto. A nivel de disposición en fachada, tanto para la conformación del muro como específicamente el llenado de los saquillos, que es lo que permite que se establezca la vegetación, no hacemos estudios en general. Tenemos diferentes escenarios. Uno en el que puedes llenar esos saquillos o tu fachada con el mismo material de lleno del proyecto. Claro, ahí le va a costar muchísimo más al saquillo. En algunos proyectos, acá en Colombia también tenemos múltiples, digamos, zonas en las que el clima o las condiciones del sitio, aún así, aún siendo material de lleno del sitio, la vegetación se da de manera muy rápida. Cuando esa condición no se da de manera muy rápida, la recomendación que les demos nosotros es que se acuda a un especialista en función al sitio, que mezcla en función al material pueda generar una rápida vegetación de la fachada. En algunos proyectos hacen una mezcla con material fértil, en algunos casos siembran algún tipo de vegetación propia de la zona.
una recomendación importante es no sembrar elementos que tengan raíces de gran porte, porque por supuesto que ya eh, biodiversidad o que genere daño mecánico al geosintético, sí puede llegar a presentar problemas netamente en la fachada y estéticamente, más que estructural, pero básicamente sí recomendamos acudir a un especialista en el tema de la conformación y la vegetación de la fachada. Estructuralmente no tiene nada que ver. Un tema totalmente diferente es la fachada a la estructura y la estabilidad que te dan pues, el muro en suelo reforzado. Esas eran las consultas que teníamos por acá. Ya don Jairo compartió los contactos de don Cristian y el sitio web de Geomatrix por si tuvieran alguna consulta adicional. Creo que damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Gracias a don José Miguel y a don Jairo que nos acompañaron también y compartieron las experiencias con ustedes. Recuerden que la charla queda colgada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si desean compartirla o al repasarla. Y sin más, entonces damos por finalizado el día de hoy. Tengan todos y todas muy buenas noches. Muy buenas Gracias noches nuevamente, para hasta todos. luego. Gracias, José. Gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien.